Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y estamos ahora en vivo vía Zoom con el licenciado Gustavo Córdoba desde su casa en la ciudad de Córdoba. Que a su vez se llama Subán Córdoba y Asociados, la consultora por la que trabaja. Hace muchos años que no nos vemos presencial. Viste que se dice presencial ahora. Presencial. Sí. Bueno, Gustavo supo andar mucho por acá. Después de la pandemia... Y finales de los 90 creo que vino Gustavo. Pero primero lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Rodrigo y Pablo te saludamos. Buenas noches. Qué dilema. Si ustedes son los buenos, ¿quién es el malo? Quédate tranquilo que la gente sabe. Entre los dos vos ya sabés. No, recordamos de más o menos con tu trabajo, ahora has empezado finales de los 90, creo que, o principios del 2000. Sí, aproximadamente. Porque sos ya llevamos... Sos de nuestra generación, digo, pero seguimos siendo jóvenes. Sí. Igual está mucho mejor, está mucho mejor que nosotros, por ahí te voy a decir que lo veo más entero. Sí. Mis amigos me dicen, ¿cómo hacer para no tener canas? Pero bueno, es un tema. Gustavito, bueno, hubo una publicación que se dio a conocer ayer, salió en varios medios nacionales, que habla de los números que haces vos, creo que haces, bueno, habitualmente, cada mes o cada 2 meses vemos que hay información que van sacando, y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo la cosa en la fotografía de este mes de mayo? Complicada, muy complicada para la sociedad argentina y para la dirigencia política. Vivimos un clima de anticipo electoral, pareciera que vamos a votar presidente en 2 meses, y la verdad que esto no es así. Hay como una especie de ansiedad electoral generalizada, ¿no? Y fíjate que hay espacios políticos como, por ejemplo, Juntos por el Cambio, el PRO tiene 5 precandidatos o 6 precandidatos a presidente, o 7 si sumás a algún radical, ¿no? Lo cual habla a las claras de que ni la oposición ni el oficialismo hoy están bien parados, el oficialismo claramente con una fractura expuesta, la pelea, digamos, interna ya está absolutamente exacerbada, y frente a los acontecimientos, digamos, de la economía, que ya viene mal desde hace rato, hay que agregarle el impacto de la pandemia y el impacto de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, hoy vemos con muchísima preocupación que la sociedad argentina está demandando por primera vez en mucho tiempo resultados concretos en materia económica. Y lo que vemos es que se está achicando el tiempo de tolerancia que la sociedad argentina le ha dado a la política en los últimos tiempos. Fíjate, o fíjense, 8 años a Cristina, 4 años a Mauricio Macri, 2 años a Alberto Fernández. La Argentina ha sancionado electoralmente a 2 modelos económicos opuestos, como el kirchnerismo y el macrismo, en un lapso de tiempo de 2 años. Entonces, aquí está el punto en el cual tenemos que empezar a admitir que Milei es un hijo legítimo de la política argentina, más allá de que nadie lo quiera reconocer como propio. Acá hay un elemento central, que es que mientras la dirigencia argentina no tenga una autocrítica honesta, profunda, sincera respecto de lo que no pudieron hacer hasta aquí, yo creo que el techo de Milei no está cercano, ha irrumpido como una especie de desafío para el bipartidismo o la bicoalición que hoy está en la Argentina. Pero yo no me quedaría solamente en eso, sino que inclusive puedo pensar que en el 2003 es factible vislumbrar un escenario muy parecido al 2003. Esto es con 3 candidatos filoperonistas y 3 candidatos filoradicales, ¿no? Más allá que ahora tenemos las PASO como una especie de filtro para la oferta electoral, yo no descarto que las tensiones que hoy hay, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, terminen generando fracturas aún más graves que las que hemos visto hasta aquí. O sea, vos planteás que el escenario puede ser parecido al 2013, en donde jugó Carlos Menem, que buscaba la reelección, Néstor Kirchner, Elisa Carrió, López Murphy, ahí estaba también Rodríguez. Ya un escenario en donde... y no te olvides que sacó un 3% Leopoldo Moró. Leopoldo Moró, por el radicalismo, exactamente. O sea, una oferta de espacios políticos en donde ninguno lograba una abrumadora mayoría, porque el que más llegó a sacar fue Carlos Menem con un 25% y Néstor Kirchner con un 22% en aquella elección. Fíjate, agregando a este análisis, hoy vivimos una época donde, por ejemplo, Mario Rior la titula o la denomina de la tribalización. ¿Qué significa esto? Significa que los grupos pequeños, minoritarios, se autocelebran y se autoconvencen de que son los mejores, ¿no? Entonces, no hay una mirada de consenso hacia afuera de esos grupos,
y vemos la primacía. Por ejemplo, mirá el discurso de Milei como ha impregnado, digamos, la discusión política argentina. En los medios de difusión masivos, el discurso de Milei ha pregnado de una manera total, y esta primacía de esas minorías ruidosas le resta capacidad de debate al resto de la sociedad argentina. Fíjate que hay una tendencia a la fragmentación de la representación política a nivel mundial, y me parece que la Argentina no está exento de esto, básicamente porque las identidades, ¿no?, se quedan demasiado en el tiempo frente a cómo va evolucionando la sociedad, por ejemplo, cómo consume información, cómo se nutre, por ejemplo, de las redes sociales, el tema de los algoritmos, el tema del Big Data, el tema de la fake news, digamos, son elementos que la sociedad ya está al tanto, pero la política todavía no se ha acostumbrado a eso. Ahora, Gustavo, cuando estábamos viendo la última encuesta, cuando buceás sobre los temas que tienen que ver con los temas sociales, ¿no? Porque eso también te marca el comportamiento del electorado y lo que puede llegar a ofrecer o no el candidato presidencial o el frente, ¿no? Lo que se llamaba la plataforma programática. Cuando ves ahí, veo que varios puntos que tocaste que son más que interesantes, la relación desde los piqueteros, si vamos a apostar un gobierno más estatista que privatizador, con la cuestión de los subsidios sociales o las asignaciones. Ahí, ¿qué observás en el comportamiento de la ciudadanía, del argentino, y qué es lo que vos ves que está en contra definidamente ya, y qué espera de que le ofrezcan para el año que viene, para el 2023? Mira, fuimos a buscar expresamente las contradicciones de la sociedad argentina, porque son al mismo tiempo las contradicciones de la dirigencia política argentina. Hay una ausencia de debate profundo y obviamente al mismo tiempo la sociedad argentina está pidiendo bajar impuestos, que baje el gasto público, ¿no? Sí. Eliminar los planes sociales, pero fíjate vos qué paradigma o qué paradoja: piden aumentar el presupuesto de ciencia y técnica, aumentar el presupuesto de educación, aumentar las obras públicas y aumentar los fondos o la importancia de las obras sociales en detrimento de las prepagas, ¿no? Entonces, en este punto hay que replantearse si realmente, digamos, la dirigencia argentina está planteando los debates adecuados o de la manera adecuada. Y acá es donde uno debe Gustavo, decir, evidentemente Gustavo, quiero saber en la contradicción, porque evidentemente hay una parte de la sociedad que le interesa que el Estado le siga cubriendo determinados gastos internos de su vida diaria, ¿cierto? Porque por lo que estás contando, por ejemplo... ¿Ah? Y hay otros que me molestan, o sea, me molesta la pobreza, pero me gusta que el Estado me asista en determinadas cuestiones. Por ejemplo, la obra pública tiene que ver con el derrame que tiene, ¿no? Desde las empresas constructoras, la venta de arena, de cal, de Portland, de lo que sea. O sea que hay gente acá que piensa como burgués, o sea, no sé si la frase adecuada, pero viste que tiene esa doble moral de decir, bueno, che, que el Estado no gaste en los que no gaste en los planes sociales, en cuestiones que consideran irrisorias, y hacen a la asistencia del Estado, pero por otro lado... Que la gaste en mí. ¿Ah? Que la gaste en mí. Tal Sería cual. Que la gaste en mí solamente. Tal cual. Hay una mirada muy egoísta. Hay una mirada absolutamente egoísta desde el punto de vista social y contradictoria, pero no es la contradicción de la sociedad, es la contradicción de la dirigencia también. Déjame decirle que esto se empezó a ver en Europa hace 15 años atrás aproximadamente. Se llama desafección democrática y significa que muchos sectores de la población, ante la caída del empleo, la caída de los niveles de vida, la caída de los ingresos, migraron de posiciones socialdemócratas a posiciones más ligadas a la extrema derecha o la derecha radicalizada, ¿no? Este es un fenómeno mundial, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo hoy en la Argentina con Milei. Entonces no hay que extrañarse de que la sociedad no embista directamente contra el sistema democrático, pero sí con la representación. Por eso yo hablo de que Milei es un hijo legítimo, ¿no?, de la política argentina, y que evidentemente hay razones en la bronca que tiene la gente tras 10 años donde la economía argentina no ha crecido y ha generado más pobreza que la que teníamos antes. Digamos, hay ahí un punto en el cual, con mucho sentido común, la gente más o menos en los estudios nos está planteando: si le dimos la llave de la calecita a Macri y la chocó, si le dimos la llave de la calecita a Alberto Fernández y también la chocó,
¿por qué no le vamos a dar la chance a Milei para que también la choque? Bueno, Acá hay hubo un fenómeno en los 90, ¿te acordás? Con ese crecimiento de la figura de Cavallo dentro del gobierno de Menem, que después incluso termina esa ruptura donde la convertibilidad se va desgastando, inclusive pasa a ser Cavallo un hombre de la continuidad con la Alianza, por ejemplo. Cavallo en algún momento tenía un respaldo de la sociedad de más del 40%, y fue candidato a presidente y no le fue bien, digamos. Digo, puede ser ese perfil. Sí. Yo no digo que Milei sea lo mismo que Cavallo, pero hay algunas cosas que me hacen recordarlo a Cavallo, no la forma en que se expresa Milei, que me parece que es más pícolo porque es el hijo legítimo de la política, como decís vos, pero de la época de las redes y demás, que son otro tipo de militancia, digamos, ¿no? Cavallo también pasó a ser una figura emergente en la convertibilidad cuando la convertibilidad servía, digamos. Mira, Milei es un viejo producto con un nuevo envase. Ahí está. En realidad. Entonces, acá lo que hay que plantearse es esta radicalización de la política argentina. ¿A dónde nos va a llevar? Porque el peronismo kirchnerizado, digamos, de alguna manera se ha conurbanizado en exceso y ha dejado de representar a los peronismos del interior. Por otro lado, Juntos por el Cambio, déjame plantear esto porque me parece que es absolutamente relevante, Milei de algún modo ha reemplazado como figura antagónica a Mauricio Macri y a Larreta en la pelea con Cristina Fernández de Kirchner. Esto es realmente dramático para Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque los obliga a irse cada vez más a la extrema derecha. Y acá el problema ¿cuál es? Que el centro, que es el que verdaderamente define las elecciones presidenciales, porque a Macri lo hicieron presidente los moderados, a Alberto Fernández lo hicieron presidente los moderados, digo, se quedan sin representación. Por eso yo digo, no tenemos que descartar más tensiones, ¿no? Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, que impliquen rupturas aún más profundas, y pensar además también que si fuera por los porcentajes, Néstor Kirchner fue electo presidente básicamente porque Carlos Menem tenía un nivel de rechazo tan grande en la sociedad argentina que directamente no se presentó a la segunda vuelta. Ahora, ¿qué dirigentes en la Argentina tienen un rechazo más o menos equivalente al que tuvo Menem en aquella época? Y bueno, hay dos, rapidito, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Entonces, guarda que si en un eventual balotaje enfrenta o a Macri o a Cristina Fernández, bueno, la respuesta está prácticamente picando, ¿no? Gustavo, y en ese análisis que haces, ¿crees que fue acertada o que fue un error la decisión de Juntos por el Cambio en la mesa nacional, que decidieron no invitarlo a Milei a participar de una PASO, por ejemplo, para contenerlo? Es que es un gran problema Milei para Juntos por el Cambio. De verdad, me parece que es una figura que genera un revulsivo interno muy grande, ¿no? Yo, además, déjame plantearte esta cuestión del radicalismo, que no es el mismo radicalismo del 2015. El radicalismo en el 2015 le dio o le regaló, entre comillas, la estructura nacional que tenía a Macri para evitar que el kirchnerismo ganara en primera vuelta. Lo que pasó fue que Macri termina siendo presidente y la historia es distinta, ¿no? Hoy el radicalismo no tiene la amenaza de un kirchnerismo triunfante en primera vuelta. Por lo tanto, los incentivos para mantener unido a Juntos por el Cambio han decaído. Está bien, y es cierto, a diferencia del 2003, hoy tenemos las PASO como una manera de filtrar, ¿no?, todas estas peleas internas, pero hay que ver si llegan unidos al 2023, ¿no? Falta mucho tiempo, esta ansiedad electoral generalizada les juega en contra a los dos espacios mayoritarios, y Milei prácticamente sin hacer demasiado gasto, fíjate, mes a mes crece su figura personal en términos de imagen, crece su espacio político, lo libertario, y crece además la perspectiva electoral, porque el 80% de la sociedad argentina está enojada con la política, ¿no? Gustavo, vos fuiste un hombre que trabajaste en muchas elecciones aquí en la provincia de Misiones y la conocés, por más que los dos somos cordobeses, la conocemos en profundidad. Este fenómeno que nació en el 2003 con la transversalidad propuesta por el kirchnerismo y demás, y que en algunas provincias se hizo fuerte, como en el caso de Misiones, con la renovación. Por más que se desdoblen las elecciones, el componente nacional en relación al oficialismo provincial, ¿puede separarse como intentaron hacerlo en las elecciones nacionales del año pasado y no le fue tan bien?
¿O la gente va a seguir teniendo esa mirada que ve el oficialismo en la provincia y también lo relaciona con lo nacional? Importante, muy interesante esto que planteas. La regionalización de la política es una realidad que ha llegado para quedarse y es un fenómeno que lo vamos a ver mucho más extendido en el tiempo, incluso, te diría. Se da en Misiones, se da en Salta, se da en Córdoba, se da en Río Negro, se da en Neuquén, y vamos a ver cada vez muchas más provincias en esa lógica. Ahora, el problema básico que tenemos es que los climas nacionales también tienen su grado de influencia. Vos señalabas recién desde qué época trabajamos en Misiones. Y mirá, yo te voy a decir desde qué época, y lo recuerdo como si fuera ayer. Hice una encuesta donde ganaba Menem en Misiones, y segundo salía Néstor Kirchner. Y para gobernador estaba primero Ramón Puerta, y segundo Carlos Rovira, tercero el candidato para el cual yo trabajaba, Pablo Andersen, de la UCR. Y en esa encuesta lo que nosotros vimos era que si llegase a ganar Néstor Kirchner, Rovira subía a casi 41 puntos, Ramón Puerta bajaba al 34 y Pablo Andersen quedaba con sus 13 puntitos, que finalmente fue, no sé si lo recordarán bien, sí, en términos porcentuales, fue bastante parecido, ¿no? Esa afectación del clima nacional en una elección provincial misionera es un elemento o es un antecedente que debiéramos tener en cuenta, porque el clima nacional, digamos, de ruptura del Frente de Todos, puede pegarle a sus socios provinciales de la renovación, ¿no? Es decir, en esto hay que ser muy claros y muy concretos, nada es para siempre, y los espacios políticos provinciales también tienen que hacer, digamos, un trabajo político fundamental, ¿no? De resguardarse de estos climas cambiantes a nivel nacional. Y en lo territorial, preguntaba recién hablando del fenómeno Milei, que vos decís que en algún momento va a llegar al techo, ¿cierto? O va a transformarse en lo que él tanto detesta y critica, ¿no? Claro. Porque en algún punto va a tener que burocratizarse, va a tener que tener candidatos a gobernador, a intendente, a diputados nacionales, claro, va a tener que tener una estructura nacional. No, pensaba en nuestro escenario cuando hiciste, obviamente que hiciste un escenario nacional, pero digo, Misiones, ¿será que puede capitalizar ese fenómeno? Porque salvo que si no hay un acuerdo que sea parte juntos por el cambio, Milei vaya con su propio espacio, digo. ¿Eso digo va a incidir acá en la elección misionera o no? Mira, no lo sé. Salvo la presidencial, yo digo hablando del desdoblamiento, ¿a quién se queda con el voto? Porque a veces pasa con eso, ha pasado con Lita Carrió. Sí, esos no fenómenos que tenían 30, 40 puntos en Capital la estructura ni los dirigentes locales que acompañan. El poder territorial, digamos, ¿no? Déjame plantearte esto. No lo sé en el caso de Misiones porque no lo he medido. Claro. Pero sí lo he medido en la región centro del país, que es la región del voto quizás que impone su lógica por lo mayoritario que es, ¿no? Si concentrás Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires junto con Entre Ríos, te das cuenta que ahí tenés casi el 70% del padrón nacional. En ese sector, en ese territorio, Milei hoy está peleando obviamente en condiciones de tercios al resto de las fuerzas políticas. Y esto implica que en muchos lugares, Córdoba, Misiones, puede ser también Mendoza, provincia de Buenos Aires, es tercera fuerza y puede crecer si se burocratiza y elige aliados que potencien su figura. Ahora bien, Milei también corre el peligro de presentarse a elecciones menores, salir tercero, lo cual es una derrota para sus candidatos, o puede también sufrir un cambio, una dinámica en su votante. El voto joven en la Argentina es quizás el menos estudiado en campaña electoral y es el que todo el mundo supone que tiene un comportamiento como el voto adulto o el voto de los mayores. Y la verdad es que el voto joven es un voto muy influenciado por las redes sociales, donde las fake news son mayoría o tienen un componente mayoritario muy alto, y los jóvenes hoy que apoyan a Milei, ayer votaron a Juntos por el Cambio en la elección legislativa, y antes de ayer votaron al Frente de Todos. Yo no sé, de verdad les digo con franqueza, cómo van a votar los jóvenes el año que viene. Puede ser que lo voten a Milei, en la medida que Milei siga representando ese carácter, digamos, de antipolítica y que mantenga esa discursividad y que la política argentina se siga equivocando, ¿no? Ahora,
de verdad creo que el escenario 2023 es muy difícil, muy complejo. Nos equivocamos nosotros los analistas o los encuestadores si pensamos que va a ser un escenario simple, va a ser realmente complejo, va a haber muchísimos adelantamientos electorales. Lo que sí está claro es que el próximo presidente va a tener un Congreso posiblemente mayoritariamente antiperonista. Porque vean, las malas elecciones que hizo el peronismo, tanto en el 2019 como en el 2021, le permiten al antiperonismo, aún yendo dividido, tener mayoría en el Senado y tener mayoría en diputados nacionales. Gustavo, la última de mi parte. ¿Y qué análisis haces del gobierno nacional, de esta pelea, como dijiste vos, muy gráfica, la fractura expuesta? Digo, ¿se puede gobernar Argentina así este año y medio que queda? Sí, gobernar se puede. El problema es que el peronismo ha dejado de ser el partido garante de la gobernabilidad. Este es un primer dato. El segundo dato es que los consensos, ni siquiera los consensos mínimos, se pueden visualizar en la Argentina de hoy. Y me parece que ahí está la gran materia pendiente de toda la dirigencia, no solamente la del Frente de Todos. El consenso se da cuando se es fuerte, no cuando lo perdiste, cuando perdiste la fuerza. Y este me parece que es el componente central. Yo no conozco ningún país, salvo que ustedes me digan lo contrario, que haya podido salir de esquemas inflacionarios tan altos como el que tenemos nosotros sin diálogo institucional. Me parece que la sociedad argentina está ahí de producir una fractura en la manera en la que vota, justamente por este elemento, ¿no? La grieta es como que facilita el voto para un lado o para el otro, pero se termina siendo una especie de loop interminable de victorias y de derrotas, porque el que asume el poder se da cuenta que prácticamente no tiene margen de maniobra y fracasa. Entonces la oposición gana la elección y de nuevo le toca el mismo proceso de desgaste y de ruptura y de derrota, ¿no? Entonces, en este punto hay que plantear que nada está definido, Milei no tiene techo, el Frente de Todos, por allí, si firman la paz y la macro coincide con la micro, yo creo que tiene margen temporal como para recuperarse. Es difícil, ¿no? Es realmente difícil. Ahora, Juntos por el Cambio, veamos cuántos candidatos tiene. Macri, Larreta, está Patricia Bullrich, está Facundo Manes ahora, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales. Digo, hay una inflación de candidaturas allí y es como que si lo tomamos como un antecedente de que si así van a ser gobernando, bueno, es otro motivo para votar a alguien que a lo mejor no tiene ningún antecedente, que viene flojito de papeles, pero que evidentemente hoy tiene un fervor o despierta un fervor mucho más importante. Gracias, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, cariño grande siempre, nos veremos seguramente ahora en algún momento. La semana que viene voy a ir a visitarlos, les prometo que voy a estar en Posada y lo voy a visitar. Te esperamos acá con un buen... Estamos medio pobres, polenta puede ser. Polenta con... Anda, la polenta anda, ya en Córdoba le damos la polenta. Dale, te mando un cariño grande. Gracias, Gustavo. Suerte. Chau, chau. Bueno, vamos a ir a una... No, antes... No, tenemos la catarsis del pajarito con los chicos de redes. Ah, me gusta. Mirá, qué nivel. Guarda que no aparezcan fotos raras ahí atrás del monitor, hablábamos, ¿no?, del hartazgo. Hay hartazgo, dice otro consultor, sí, uno de los mimados por Cristina, que es Artemio López. Sí. Lupín, Lupo, ¿te acuerdas de Lupo? Sí, Lupo. ¿Dónde anda Artemio? Y está en la casa. Sí, de consultor, analista político y demás, ¿no? Siempre mete algo. Bueno, pone la foto de gente que pone en su muro, en su mayacima, no sé, dice, perro bravo, dueño loco. Bravo. Señor ladrón, dice, debido al aumento del costo de vida, no estamos realizando el disparo de advertencia. Pone Artemio López en Twitter de una foto que sacó seguramente en las afueras o los barrios de Buenos Aires donde Artemio se mueve, ¿no? Un kirchnerista que está hablando de la situación incómoda, para ser un poquito livianos, de la sociedad. Habla del hartazgo. Lo hace desde el humor. Lo hace de la picardía, pero que hay una velada crística para Alberto y Cristina, ¿no? Sí. Bueno, el otro Twitter... Más para Alberto, te diría, porque Cristina se desliga un poco de la economía. Cristina está... Es como que no es del gobierno. Está más escondida como el gallego ese que jugaba a la escondida y lo encontraron el esqueleto en el ropero. ¿Te acordás? Sí. Yo no fui.
¿Quién robó? Dice, ¿quién cruzó los Andes? Le preguntaron a Rodrigo de Rechea. Yo he nacido, señorita, dice. Y Cristina lo mismo. Alicia Castro también le pega una mojada a Alicia Castro, la azafata, Sí, la sí. ex secretaria del gremio de los azafatas. La ex embajadora. Embajadora y demás, amiga de Don Chávez, Sí. del fallecido Chávez. Alicia, que está en el grupo Soberanos, donde uno de los grandes líderes y pensadores es Amado Vudú. Sí. Que hoy fue ovacionado. Ovacionado en el Senado, ahí en los 10 años de la ley de género, Sí. que está bueno eso. Sí. No en la elaboración, digo, la ley de género. El gobierno conmemora el hundimiento del Belgrano, viste que fue la semana pasada, determinante en el conflicto bélico con Gran Bretaña, cuenta Alicia, con una foto, dice, mira, le erraron en la foto, porque publicaron el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación de la Argentina, y hablan del 2 de mayo del hundimiento del Ara Belgrano, ¿te acordás que fue en las costas del Atlántico allá en el sur, que todavía no ha habido a zona de conflicto? Y pone la foto, dice Alicia Castro, del buque británico Seafield, que fue uno de los que fue atacado por los Pucará, ¿te acordás? Si vos eras niño en esa época, de Guerra de Malvinas. Y dice Alicia Castro, la improvisación y el caos de la gestión se hace evidente en todos lados. Están siendo duros los capuros con el gobierno de Alberto. Pero es su mismo gobierno, o sea, ¿cómo Sí, van a hacer? ¿Cómo sí, van bueno. a...? También yo creo que es parte de decir, viste, che, no estamos peleando porque no comulgamos con la presidencia, la otra parte del frente todos. Es una forma muy rara de no hacerse cargo, es una forma muy rara. Bueno, digo muy rara como perversa también. Estás adentro, si no, dejen los cargos, muchachos, Bueno, por vacíen eso, claro. el poder, Vámonos. váyanse, dejen Claro. a Alberto con sus No últimos años, no estamos de acuerdo con lo y que hagan un partidito, Claro. y Y compitan en las elecciones, y pónganlo a Maximus de candidato, o a Alicia, Cristina, o o a a Alicia, Cristina, o a... o hagan un sublema acá, vengan, que necesitamos sublema, que estamos flocos de sublema, pero de pico somos todos valientes. No, ¿viste? porque no entendés muy bien, o sea... No, lo que entendés es que los muchachos no se quieren hacer cargo del... No, eso está bien, está de la claro, criatura. pero son parte del gobierno. Sí, son parte, son... Vos podés parte criticar, decisoria vos podés son. criticar una medida, no te puede gustar algo, pero la crítica sostenida Sí, todo el tiempo olvidate. es como media Bueno, difícil. y el último es dice, participé de la conmemoración del Día del Pensamiento Misionero. ¿Quién es Celia Linares? Yo no la conozco. ¿Quién? Cielo Linares, ¿es una funcionaria misionera? Ya, Participé, dice, de la conmemoración hoy, Sí. del Día del Pensamiento Misionero en la explanada de la Cámara de Representantes. Allí acompañando al vicegobernador Carlos Arce, el diputado Pasalaco y Adrián Asbesu. Mirá vos, festejaron yo no sabía que había un Día del Pensamiento Y lo misionero. votaron el año pasado, creo. ¿Y qué se celebra? ¿Qué, la Constitución? ¿Qué es El pensamiento misionero. ¿Hay un pensamiento misionero? Sí, Uy, hay. estoy cagado, estoy jodido yo. Hay un pensamiento misionero. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y qué? Yo me voy a informar para el próximo lunes. Infórmese un poco. No sabía que había un Sí. pensamiento misionero. Bueno, cosas que pasan. Sí. Ya Bueno, volvemos. ya venimos.